hombres, mujeres tal vez, no sé, algunos no tienen autor, pero tienen oraciones, algunos tienen profecías mesiánicas, hay canciones ahí, hay poemas, tal vez más cosas, pero al menos encontramos oraciones, profecías, cantos y poemas. Algunos salmos, como este que vamos a leer, son una oración y también son un canto. Si usted puede ver en su Biblia, en algunas dice así: al músico principal, Salmo de David. Para el director de coro, dicen algunas otras versiones, Salmo de David. Entonces David escribe y le dice al que canta en el templo: tome, esto es un canto para que entonen en el templo. ¿Okay? Una de las mayores riquezas que yo encuentro en el libro de los Salmos es que podemos identificarnos con muchas de estas oraciones y de estos cantos. Podemos encontrar como un espejo en el que una emoción que está en mí la estoy viendo plasmada en palabras en un salmo, en el que un pensamiento, una duda, un deseo, un anhelo y un sentimiento que yo tengo, también lo estoy viendo en quien escribe el salmo. En muchas ocasiones, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. A mí me cuesta identificar mis emociones. Me toma tiempo. Yo sé que no me siento bien en algún momento, pero yo no puedo explicar por qué. Y tengo que empezar en un proceso de varios días de interiorizar, de meditar, de pensar, de analizar a mi alrededor, mi entorno, mi casa, el trabajo, la iglesia, mi vida íntima. Empiezo a buscar dónde está, qué es lo que me pasa, por qué siento esto. Y a veces me cuesta tener claridad de qué estoy sintiendo. Y al no entender qué es lo que me pasa, también me cuesta poder llevarlo a la oración, porque no sé qué ir a pedir, no sé qué ir a decir cuando oro. Yo sé que me siento extraño, mal, no sé, tal vez ando muy iracundo, tal vez ando muy apagado, muy triste, muy desanimado, y cualquier otro tipo de emoción que todos nosotros llegamos a sentir por diversas situaciones en nuestra vida. Pero cuando leo los salmos, en algunos de ellos, cuando lo empiezo a leer, digo: esto es. Esta emoción, este sentimiento que está plasmando el escritor del salmo, eso es lo que yo estoy sintiendo. Eso es lo que a mí me está pasando. Entonces me identifico con lo que leo ahí. Y es que cada salmo tiene un contexto en el que fue escrito. Y algunas veces cuando leo el contexto y entiendo lo que hay detrás de quien lo escribe, digo: bueno, esa situación se parece a la mía. Y entonces esas palabras toman mucho más sentido para mí. Y esas oraciones también toman sentido para mí. Porque aquello que yo no sabía cómo pedir, cómo llegar a Dios, a decirle a Dios: me siento así, así, y ayúdeme con esto y lo otro, lo encuentro escrito en alguien que le pasó algo similar a mí, y veo y puedo tomar de esas cosas que él escribió o dijo ahí. Entonces, cuando leemos salmos, llegamos a encontrar, a identificar algunas veces ese mismo sentimiento que hay en nosotros. También puedo encontrar gozo y alegría, y escuchar y leer expresiones de alguien que escribió estando lleno de gozo y alegría por un motivo en particular. Y veo expresiones como el salmo que se leyó ahora en medio de la alabanza, el Salmo 150. Alaben a Dios con cuerdas, con pandero, con danza, al son de la bocina. Hagan bulla, hagan ruido, den gritos de júbilo, dice en otro salmo también. Entonces veo una expresión, un sentimiento de alegría, de gozo, que se expresa en palabras y en cantos. Pero encuentro en otros lo opuesto: tristeza, dolor, angustias, amargura, ansiedad, envidia, ira. De todo eso, y a quién no le ha pasado, y quién no ha sentido esas cosas, y quién no las siente también ocasionalmente.
Puedo encontrar dudas, como también yo tengo dudas. Puedo encontrar confianza, como también en algún momento puedo sentir una fuerte confianza en el Señor. Puedo encontrar un sentimiento de paz que también me puede estar embargando o que necesito. Puedo encontrar ánimo y muchas otras cosas más. Por eso es que también podemos aprender cuál es la respuesta adecuada ante nuestras emociones y además encontrar las palabras con las cuales llevar a Dios esas situaciones. Hay salmos muy extensos, hay salmos sumamente pequeños. Y veo, por ejemplo, cantos escritos en el libro de los Salmos que son frases muy pequeñas, pero que tienen verdades que son trascendentales para nosotros. Deben ser un ancla que afirme y afiance nuestra fe. Este puede ser un ejemplo de ellos. Hay 2 o 3 expresiones que el salmista dice, vamos a ver más adelante, que yo podría repetir 100 veces en una canción sin cansarme, porque están afirmando mi convicción de quién es Él. Por ejemplo, hoy cantamos muchos cantos que son oraciones sencillas que brotan de un corazón genuino, sincero. Y hay, por ejemplo, un canto que su coro que se repite varias veces dice, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Alguien dirá, ¿cómo va a repetir esto tantas veces? Bueno, mientras usted está diciendo Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, pueden estar viniendo a su mente y a su corazón episodios, cuando usted echa el cassette para atrás, donde recuerda la bondad de Dios en su vida, la fidelidad de Dios estando ahí presente en su vida. Y tal vez hoy en un momento difícil donde esas cosas tienden a olvidarse y a borrarse de la mente, esa verdad de que Dios ha sido bueno toma un sentido increíble en ese momento, por repetir ese Dios ha sido bueno. Y la verdad es que eso es lo que Dios también enseñó a su pueblo. Recuerda la oración frente al monte donde dice, escucha estas palabras Israel estarán en tu corazón. ¿Y qué más? Y las repetirás. Dios enseñó a su pueblo a repetir y repetir y repetir. Y les dejó oraciones también específicas para repetir. Y eso en la cultura hebrea es muy común, la repetición. ¿Por qué será? La repetición es un método de aprendizaje. Los que estudian SEAN, ¿cuál es el método pedagógico del SEAN? ¿Ah? Repetir, repetir y repetir. El carro es blanco. Blanco es el carro. El carro blanco es. ¿No es así el libro del SEAN? ¿Ah? ¿Son así? ¿Cómo es el carro? Eso hace la repetición. Eso hace la repetición. Y hay un salmo que en cada versículo repite esta expresión, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor porque para siempre es su misericordia. Bendigan al Señor sus santos porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre, en cada verso dice, porque para siempre es su misericordia. No tiene nada de malo la repetición. Y esas frases cortas, esa expresión, porque para siempre es su misericordia, es una verdad importante de comprender. Por algo se repite tantas veces. A veces se nos hace difícil esto de entender qué decir delante de Dios. No sabemos qué decir. A veces hay situaciones en nuestra vida en las que no sabemos qué pensar, no sabemos cómo actuar, no sabemos qué creer, no sabemos qué esperar. Nos podemos quedar mudos ante Dios, nos podemos quedar paralizados por las circunstancias, por problemas, por adversidades, por aflicciones, por enfrentar un proceso de enfermedad, por algo que ha traído desesperanza a nuestra vida, por el dolor, por la angustia, por la muerte. Esas cosas a veces nos paralizan, nos bloquean, nos sacan de juicio, perdemos la lucidez y tendemos a olvidar lo que Dios ha hecho. Ahora,
circunstancias generales detrás de este salmo. Algunos salmos tienen referencias específicas a historias, a acontecimientos que sucedieron, como el Salmo 51 que dice: David escribió este salmo cuando cometió adulterio con Betsabé, por ejemplo. O el Salmo 34 que dice: David escribió este salmo cuando estuvo frente a un rey que posiblemente lo iba a matar y él se hizo el loco y salió librado. Este no tiene eso, pero sabemos que fue escrito por David. ¿Y qué cosas de manera general sabemos de David, el rey de Israel? Que pasó años siendo perseguido, que fue exiliado del palacio de Israel, del pueblo, que fue constantemente durante años un hombre que estuvo escapando por su vida, que quien lo andaba persiguiendo no era ni más ni menos que el rey que había, al que él tenía que venir a reemplazar. Y no solo eso, después su hijo también lo andaba persiguiendo para quitarle el trono. David vivió años siendo perseguido, escapando de la muerte. Y no porque hubiese hecho algo malo, pero estaba escapando de la muerte constantemente. Pero años atrás, siendo un muchacho, Dios había mandado a un profeta, a Samuel, a decirle: este va a ser el próximo rey de Israel. Yo lo escogí a él como rey. ¿Cómo se come eso, hermano? Viene un profeta a David a decirle: dice Dios que usted va a ser rey. Pero después lo que tiene delante de su vida es andarse escondiendo, huyendo, porque lo quiere matar el rey que hay ahorita. ¿No cree que eso genera un montón de preguntas, de dudas? ¿Cómo es que Dios me dice que me quiere hacer rey, pero por otro lado me están persiguiendo para matarme? No entiendo. Dios le dice a Abraham: usted va a ser el padre de muchas gentes. Pero mi esposa es estéril, mi esposa es mayor y no puede tener hijos. ¿Cómo entiendo esto? No lo entiendo. ¿Cuántas situaciones son así en nuestra vida? No, hay preguntas que no encontramos respuestas. Entonces, detrás de este salmo está la vida de alguien que ha sido afligido constantemente, que ha huido, que se ha escapado de la persecución y de la muerte. Entonces, vayamos al texto, verso 1. Yo encuentro este salmo como partido en tres cosas. Voy a empezar. La primera está en los primeros dos versos. En los primeros dos versos de este salmo, de esta oración, que también es un canto, David está expresando lo que siente. Es que no podemos separar las emociones de la razón en nuestra vida. Ambas cosas están íntimamente relacionadas a quienes somos. Somos seres emocionales y las circunstancias van a alterar nuestras emociones. El problema está en permitir que las emociones controlen mi vida, pero ahí van a estar siempre. Ahí van a estar siempre. Y hay que aprender a lidiar con ellas. Pero no van a estar ausentes y Dios sabe eso. Dios me hizo así, emocional, algunos mucho más que otros, pero todos nos vemos afectados por nuestras emociones. Y encontramos en el libro de los Salmos muchísimas emociones con las que nos identificamos. Pero vea la manera en la que David se acerca a Dios y le hace conocer, ver a Dios como si él no supiera, pero le transmite a Dios cómo él se siente. ¿Qué hace? Lanza preguntas para las que no encuentra respuestas. Se queja. ¿O no es una queja eso? No es una queja. Se lamenta. Reprocha. ¿A Dios? Sí, a Dios. ¿Recuerdan la última vez que vino el pastor Jerry? Venía a predicar y él contaba en un proceso muy difícil de su vida que él llegó todo enojado delante de Dios y le dijo un montón de cosas y después le dice: Señor, son varas mías, usted sabe, no me haga caso. Pero lo que había en su corazón en ese momento era así.
Dios espera que yo me presente delante de Él genuinamente, tal cual soy, tal como me siento, y pueda expresar lo que yo siento. Algunos podrían pensar que esta oración de David no es nada ortodoxa, que no es nada respetuosa, que cómo se le ocurre hablarle así a Dios. Pero es que la relación con Dios no solamente debe ser teológicamente correcta, debe ser sincera, debe ser genuina, debe ser honesta, debe ser real, debe brotar del corazón. Ana, la mamá de Samuel, de ese profeta que luego fue a decirle a David que era rey, era estéril, y eso le amargaba la vida. Y fue al templo y dice la Biblia que lloraba amargamente. Es que es lo que sentía. Yo no puedo estarme muriendo de dolor y llegar delante de Dios con una sonrisa y aparentar algo que no hay en mi corazón. Puedo hacerlo, pero eso no tiene ningún fruto. Realmente Dios espera que yo me presente delante de Él tal como yo me siento, tal cual soy. Tal cual soy. ¿Usted cree que la oración de David delante de Dios era: Señor, ¿hasta cuándo? Falta mucho. ¿Usted por qué se está escondiendo de mí? ¿Por qué no me vuelve a ver? ¿Por qué me está ignorando? No. En la situación que podía encontrarse, yo leo otro tono ahí. ¿Cuándo? Angustia, desesperación. El Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuántas veces dice esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 4 veces es la misma expresión. ¿Hasta cuándo esto se va a terminar? Ya estoy cansado de esta situación. Ya no puedo luchar con esto. Ya no. Y él le dice a Dios: me olvidaste. Te olvidaste de mí. ¿Cuándo va a volver a prestarme atención? ¿Cuándo va a volver a hablar conmigo? ¿Cuándo va a volver a pensar? Aquí estoy. ¿Y cuántas veces no ese es el sentimiento que hay en nuestro corazón o el pensamiento que cruza por nuestra mente? Parece que Dios se olvidó de mí. ¿Ah? ¿O solo a mí me ha pasado eso? ¿Ah? ¿Me olvidarás para siempre? Yo pregunto, ¿se olvida Dios de nosotros? ¿Ah? ¿Y por qué entonces podemos llegar a pensar que eso pasa? Dios le dijo a Israel: ¿se olvidará la mujer del hijo que dio a luz? Aunque ella se olvidara, le dice: yo no me olvidaré de ti. Claro, cuando estamos en medio de una turbulencia en nuestra vida, esas cosas se nos olvidan. Parece como que Dios se olvidó. Y David está sintiendo esto cuando escribe: ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? O sea, le está diciendo: deje de ignorarme. Señor, deje de ignorarme. Deje de esconder la cara como si yo no existiera. ¿Se ha sentido eso, no? Como que usted habla y Dios como que no es conmigo, como que seguro no tiene tiempo para mí, debe estar muy ocupado con otra gente porque a mí no me atiende. ¿Alguien se ha sentido así? A veces hay situaciones en nuestra vida donde llegamos a sentirnos así. Y sigue preguntando, sigue quejándose, sigue lamentándose, sigue reprochando y diciendo: ¿cuándo se va a acabar esta tristeza que hay en mí? ¿Hasta cuándo voy a dejar de estar triste, angustiado? Por cualquiera que fuese la situación que estaba atravesando. Pero una cosa es clara: tenía un enemigo que quería su muerte, y es lo que expresa en este y muchos otros salmos, y pregunta: ¿cuándo mi enemigo va a ser enaltecido sobre mí? ¿Cuándo esto va a seguir siendo más fuerte que yo? David entonces está lanzando preguntas, expresando quejas, lamentos, reproches. ¿Cuáles son los sentimientos que vemos ahí, David? Me siento olvidado por Dios.
Me siento ignorado por Dios, siento que Él se escondió, que me dio la espalda, me siento desprotegido porque quieren matarme y yo ya siento que ya me van a matar. Me siento abandonado. Y aunque nosotros sabemos, porque sabemos que Dios no es así, podemos llegar a sentir en un momento que Dios se volvió así. Y hasta llegar a preguntarnos, ¿qué es lo que yo hice tan malo para que Dios se haya enojado conmigo y no quiera atenderme? ¿Ah? Es que de verdad hay situaciones que nublan nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, nuestra razón, porque empiezan a dominar y controlar las emociones y los sentimientos que hay en nosotros, porque nos desestabilizan, nos afectan, y Dios sabe eso. Por eso es que encontramos, no solo en esta, en muchas ocasiones, salmos de David llegando con esta sinceridad y con este corazón delante de Dios, sintiendo la libertad de poder acercarse a ese Dios de la manera en la que se sentía. Y le voy a añadir algo mucho más para nuestra reflexión. En la cultura hebrea, esta expresión era sumamente irrespetuosa delante de Dios, o podía verse de esa manera. Si ni siquiera podían mencionar el nombre de Dios como tal, porque era tan sagrado y tan santo, que luego Jesús viene a revolucionar esta manera de pensar y decirle a Israel: Dios, cuando oren, ¿cómo van a orar? Padre nuestro. Y eso era una ofensa, una herejía. A Jesús lo condenaron por decir que era hijo de Dios. Eso era ofensivo. Pero aún así, en estos años, 1000 años antes de Cristo, vemos a David dirigiéndose a Dios de esta manera y llevando esta expresión al templo para ser cantada también. Wow. Algo nos tiene que decir. Entonces, David expresa lo que siente. Y Dios no se sorprende, hermano, de que nosotros lleguemos ahí medio alterados, medio enojados o muy enojados a orar. Si Dios sabe lo que hay ahí, si Dios sabe lo que yo ando cargando en mi corazón, no tengo que andarme cuidando de ofender a Dios. Tengo que sacar lo que hay en mi corazón. Es que los tiempos difíciles se sienten como si fueran eternos, ¿o no? Quien esté en una adversidad y en una dificultad puede estar agotado de ella y decir: ¿cuánto ha durado tanto? Porque ya no aguanto esto. Y siente que ha pasado un montón de tiempo. Lo sentimos interminables. En algunos casos sí, puede que hayan situaciones en las que atravesemos meses o inclusive años. Por ejemplo, en una enfermedad terminal que puede durar mucho tiempo, en una situación con un hijo que puede durar muchos años. Pero en otras ocasiones estamos en situaciones donde solamente han pasado algunos días o semanas y nosotros sentimos que han pasado años. Años, porque esto pesa tanto, porque me aflige tanto y tiende a ser eterna. Y en la aflicción, cuando estamos en aflicción, tendemos a olvidarnos de quién es Dios. Tendemos a olvidar lo que Él ha hecho antes en nuestras vidas. Al estar en la aflicción, la pregunta llega a nuestro corazón. La pregunta que llega a nuestro corazón una y otra vez es la misma que hizo David. ¿Cuál? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se acaba esto, Señor? ¿Hasta cuándo? En medio de la aflicción nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Por qué? O ¿por qué a mí? Puede ser a otros, pero ¿por qué a mí? O ¿por qué a mi familia? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi hermana? O ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? No puede ser en otro momento. ¿Por qué ahora? O en una situación de relaciones, ¿por qué me hizo esto?
¿Por qué aquella persona me hizo esto? ¿Por qué me dañó así? Muchas preguntas. No me alcanza el tiempo para poner ejemplo de tantas preguntas que llegan a nuestra mente en medio de la aflicción. Cuando estaba preparando este mensaje, bueno, después de prepararlo, mejor dicho, ayer estaba recordando que hubo un momento en mi vida de mucha pregunta como esta. Hace algunos años tenía muchas preguntas delante de Dios sin respuesta. Y ayer me percaté precisamente de que leyendo este salmo, llegó a mi corazón una canción. Escribí una canción que habla mucho de esto. Y precisamente sucedió eso que les expliqué al principio. Al leer el salmo, encontré lo que sentía y encontré también cómo canalizar esas emociones y cómo responder ante ellas de manera correcta y cómo llegar a Dios de la mejor manera. Y la música es un lenguaje. La música es una forma de expresar emociones, pensamientos, sentimientos y convicciones. Y para mí, hasta es más fácil a veces expresar lo que siento en un canto que con palabras. Llegar a Dios con una canción como muchas de las que hoy cantamos, que muchas de ellas son oraciones sencillas y sinceras, pero que expresan emociones reales que vivimos nosotros cada día. Ante estas preguntas, a menudo razonamos en ellas y no encontramos respuestas. Oramos y tampoco encontramos respuestas. Más comúnmente, ante situaciones empezamos a imaginarnos escenarios trágicos pero tampoco responden la pregunta y nos imaginamos escenarios para responder esa pregunta. Por ejemplo, un hijo, o bueno, esto me pasó a mí, un hermano en la cárcel, y después de una visita yo salgo y él me dice un par de cosas que a mí me empezaron a dar vuelta y maquinar en mi cabeza mientras yo venía de regreso a mi casa manejando. Y puedo identificar ese momento en el carro mientras venía solo en el camino como, si no es la más importante, el momento más angustiante de mi vida. Y solo por lo que estaba imaginándome que podía pasar. No había pasado nada todavía, pero yo empecé a dar vueltas en mi cabeza de qué le va a pasar a él ahí por aquella situación que me contó, y yo iba en el carro llorando, pegando gritos, angustiado, expresando un dolor que salía muy profundo dentro de mí. Y puedo recordar 2 veces en mi vida que eso me ha sucedido. Y entonces, eso es más común, que hagamos eso. Que empecemos a armarnos una película en nuestra mente de lo que podría ser, que no ha sido. Y eso alimenta nuestra ansiedad, nuestra angustia y nuestro dolor y nuestra desesperación. Eso es más común que lo hagamos. Pero aún así, aunque yo pueda terapiarme, darle vueltas a mi cabeza, imaginarme un montón de cosas, todavía es más angustiante saber que, aunque eso podría ser, no necesariamente es, y siempre está la incertidumbre y la duda de qué es lo que hay en el fondo de esto. Y eso es más angustiante todavía. Situaciones cotidianas nos llevan a atravesar por este tipo de crisis. Voy a mencionar algunos ejemplos. Un familiar enfermo, alguien hospitalizado, una enfermedad terminal que llegó a mí o a un familiar, la muerte de alguien que yo amo, la traición del cónyuge, una infidelidad, quedarnos sin trabajo o estar mucho tiempo sin encontrar trabajo, un hijo rebelde, un hijo en drogas, una hija promiscua, un familiar en la cárcel, un padre alcohólico o agresor,
un amigo que me traiciona, la decepción de un pastor o de un líder en la iglesia, un negocio que no salió bien, un amor no correspondido, una situación familiar donde hay enemistad, una ofensa de alguien cercano, constantes limitaciones económicas, una herencia que vino a dividir la familia, a poner hermanos a pelear, una calumnia que me hicieron que puede llegar a instancias judiciales, un asalto, una estafa, una violación, un aborto espontáneo, 1000 ejemplos más. Pero situaciones de estas que pasan en nuestra vida pueden generar preguntas como: ¿por qué a mí? Si yo estuviera fuera de la situación, fácilmente razono y digo: ¿por qué no? ¿Acaso que solo se enferman los que no son cristianos? ¿Acaso que solo asaltan a los que no son creyentes? ¿Acaso que los que pierden el trabajo son solo los que no son cristianos? No, se le pasa a todo mundo, cristiano o no. Entonces, fuera de la situación, repito, yo fácilmente razono con mi cabeza lúcida y digo: hey, no, esto le pasa a todos. Pero si yo estoy adentro de la situación, ya esa lucidez yo la pierdo. Porque la emoción que me está embargando, el sentimiento en ese momento, la frustración que yo siento no me permite razonar. Me está dominando lo que siento y lo que pasa. La circunstancia está siendo más fuerte que yo. Entonces, esos 2 primeros versos nos muestran que yo puedo llegar a Dios así, tal cual soy, tal como me siento, y Él lo entiende. Y además, para mí es liberador. Y no vayamos muy, ¿por qué la gente busca psicólogos? A ver, mejor dicho, ¿qué encuentra la gente cuando va a un psicólogo? Alguien que le escuche todo el berrinche que uno quiere hacer, ¿o no? Alguien que escuche todo lo que yo estoy sintiendo. Y a veces, muchas veces, esas primeras terapias con los psicólogos solo fueron el que usted habló y ya. Necesitaba desahogarse, compartirlo con alguien. ¿Por qué no hacemos eso con Dios? Y se ahorra la plata del psicólogo. Ana lloró y se desahogó delante de Dios y Dios le mandó la respuesta con el sacerdote Elí. David lloró, posiblemente se desahogó delante de Dios y ahorita vamos a ver el resultado también. Pero yo necesito llegar a Dios así como yo me siento y expresar lo que siento, el cómo me siento. Él lo entiende bien. Puede ser que esas expresiones yo esté diciendo cosas que no tienen sentido, como estas, ¿o no? ¿Usted se olvidó de mí? No, Dios no se olvidó de él, pero así se sentía. Deje de ignorarme. ¿Estaba ignorándolo Dios? No, pero así se sentía, como que si Dios lo estuviera ignorando. Entonces Dios no se sorprende ni se altera porque yo me acerque así delante de Él. Y yo, hombre, ser humano, necesito poder expresar y exteriorizar aquello que estoy sintiendo. Necesito hacerlo. Versos 3 y 4. Luego de expresar el cómo se siente, nace el clamor de la aflicción. En medio de la aflicción nace un clamor. Ante la frustración de no tener respuestas ni alivio a la situación, puede que llegue el punto en el cual yo comprendo, por fin, que necesito desahogar esto en Dios. Porque lo que tendemos a hacer en medio de las situaciones así es: ¿cómo yo resuelvo esto? ¿Cómo yo me la juego con esto? Si yo tengo tiempo sin trabajo, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo yo me sostengo? Si yo tengo una situación de alguna de las que describí aquí, como el hijo rebelde, entonces ¿cómo yo resuelvo con él? ¿Cómo yo hago para enderezar su paso, su camino? Y yo busco la manera de yo resolver las cosas. Y en ese constante intentar resolver las cosas, ¿de qué nos damos cuenta? De que no podemos. De que hay cosas que se salen de nuestro control.
de que hay cosas que yo no puedo resolver y no puedo controlar. Yo no puedo, por ejemplo, cambiar el corazón de un hijo para que crea en el Señor. ¿Qué puedo hacer yo para que eso pase? Eso es un acto de Dios. Pero yo soy el que lidia todos los días con la reacción y el comportamiento de ese hijo rebelde que no quiere nada con Dios. Y no hay nada que yo pueda hacer para cambiar eso. Yo no puedo cambiar su corazón. Y hay un punto en nuestra vida, en medio de la aflicción, donde llegamos a comprender esto. Se salió de mis manos. Yo no tengo el control. Pero sí estoy sufriendo por esto que está pasando. Y entonces, veamos lo que David hace luego de expresar el cómo se siente y de reclamar y de tirar ahí, tal vez hasta gritos y llanto. Mírame. Señor, usted se olvidó de mí, pero míreme, respóndame, dígame algo. Aquí estoy. Mira, considérame, respóndeme. Eso es un grito de angustia. Eso es un grito de desesperación. Porque el clamor es así, sale de lo profundo. Cuando yo venía ese día de la cárcel manejando, yo lloraba y pegaba gritos que hasta me dio dolor de estómago. Porque es algo que sale de las entrañas. Porque cuando hay aflicción y dolor profundo, usted lo siente desde el fondo de su vientre. El segundo cerebro lo llaman hoy al estómago. Y hay un dolor. No es lo mismo llamar que clamar. No es lo mismo orar que rogar. Eso es más profundo. Eso nace del dolor, nace de la angustia, nace del comprender que yo ya no puedo más con esto. Necesito su ayuda. Entonces David dice a Dios: míreme, respóndame. Es un clamor que nace en la aflicción. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Lo que está diciendo es: líbreme. En este caso él, me están persiguiendo para matarme. Líbrame de la muerte. En cualquier otra situación nuestra, pues Señor, líbrame de esta situación. Ayúdame en esta situación, porque ya mis fuerzas no dan más. En el verso 4 dice: para que mi enemigo no diga que me venció, porque mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Le está diciendo a Dios: no permitas que esta situación me venza, me sobrepase. Es un clamor que nace desde la aflicción. Y la oración que nace de la aflicción nace de las entrañas. Nace de saber que yo tengo límites. Nace de comprender que yo soy insuficiente en mí mismo. De comprender que no puedo, que esta situación me rebasó, que es más fuerte que yo ya hice lo que yo podía hacer y de aquí en más ya yo no puedo. Yo ya colapsé, ya mis fuerzas se acabaron, ya no puedo más. Y es en ese punto donde tal vez Dios estaba esperando que yo llegara para decir: ahora sí, ahora sigo yo, deme campo. Pero necesito llegar a entender esto. Necesito llegar a comprender que yo no puedo solo, que esto es más fuerte que yo. Y vea lo que sucede. Verso 5 y verso 6. En ellos veo el resultado de este clamor, de esta oración. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. ¿Quién es este David? Si hace 3 versos estaba quejándose, llorando, lamentándose, reclamando, y ahora ve lo que está diciendo.
En la misma oración, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que del lamento y de la angustia pasara a esta otra expresión que parece otra persona? ¿Qué lo hizo pasar de la angustia a la alabanza, al agradecimiento, al reconocimiento de las verdades, de los atributos de Dios? Frecuentemente una oración que nace así de la aflicción, pero que va acompañada de una actitud en el corazón que se trata de rendirse ante Dios, de rendir el alma ante Dios, de acercarse a Él con desespero, en busca de ayuda, en busca de su presencia, aunque antes de hacer eso haya pasado por las quejas y los lamentos. Porque lo que David hizo primero es expresar eso que sentía y después venir a clamar, a rogar, a pedir ayuda, a llamar, a decir: Dios, respóndame, vuélvame a ver, deje de ignorarme, por favor. Pasa a esta otra etapa de confianza. Pero una oración de alguien que llega con ese corazón sincero delante de Dios, de alguien que puede vaciar su dolor en la oración y desesperadamente acercarse a Dios a decir, a pedir ayuda, a rogar, porque Dios le escuche y le atienda, tendrá una respuesta de Dios. Generalmente será así. Parece que David está haciendo una autorreflexión que a lo que lo conduce es a la confianza. Ve al verso 5. En tu misericordia yo he confiado. No en mis fuerzas, no en lo que yo puedo hacer, no en lo que yo soy. He confiado en ti, Señor. Estoy en medio de esta aflicción, pero yo estoy confiando. Yo he confiado en ti. David en esta reflexión recuerda confiar en Dios. Aprecia y reconoce la misericordia de Dios. Reconoce su bondad desde siempre, porque él dice: yo cantaré al Señor porque Él me ha hecho bien. Es que en la aflicción nos olvidamos de lo que Dios hizo antes, pero la oración y el clamor nos debe llevar a recordar y pensar: ya Dios antes me ha ayudado. Ya yo atravesé situaciones difíciles, tal vez esta sea más difícil, pero he atravesado otras situaciones de angustia en mi vida y Dios de ahí me ha sacado y Él me ha ayudado y Él ha estado conmigo, y eso alimenta nuestra confianza, alimenta nuestra esperanza, alimenta nuestra fe en Él. Y aunque yo pueda estar en medio de la angustia, el dolor y la tribulación, algo pasa en ese momento. Y no necesariamente esa situación va a cambiar, pero yo sí voy a cambiar. Pero mis convicciones, mi corazón, mis emociones van a ser transformadas cuando me presento a Dios, delante de Dios en oración con este corazón. Eso sí va a cambiar. Esa reflexión que David hace nace no de las circunstancias, porque las circunstancias a lo que le llevan es a la queja y al lamento con la que empezó. Esa reflexión de David nace del conocimiento de quién es Dios. David está diciendo tres cosas acerca de Dios ahí en esa reflexión. Dios es, número uno, ¿qué? Misericordioso. Dios es un libertador. Él me ha librado de la muerte. Lo que dice el verso 5 es: mi corazón se alegrará en tu salvación. Yo me voy a alegrar cuando vea que me has librado de los enemigos que me están persiguiendo para matarme. Yo me alegraré en ese momento. Cuando vea la respuesta, me voy a alegrar. Yo sé que tú eres un Dios que libra. A mí me has librado. No sé cuántas ocasiones habían pasado en las que David había escapado de la muerte, pero podía posiblemente en esta recordar: yo ya he estado aquí frente a la muerte y Él me ha librado de la muerte. Volver a ver atrás y reconocer lo que Dios ha hecho nos alienta, nos da esperanza. Y número 3 dice: Él me ha hecho bien. Dios ha sido bueno. Cuando empiezo a recordar su bondad, su fidelidad, el cómo Él ha estado conmigo, el que Él no me ha dejado, eso alienta, eso me da esperanza, me da ánimo, me da fe. En medio de esta aflicción que David está expresando, hace una declaración trascendental
poderosa. Él dice: yo he confiado. Acabo de pegarme una llorada y una berriada delante de Dios. Y después digo: Señor, pero yo he confiado. Yo confío. Ahorita no entiendo nada, todo está patas para arriba, pero yo sé que tú estás en control de todo esto. Leer esto me hizo recordar un canto, no sé, un coro, un himno, no sé qué sea, pero lo he escuchado, o hace muchos años lo escuchaba, que decía esto: estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Esto no es un tratado teológico, pero es una verdad trascendental. Hay una palabra, una verdad en este canto que debe ser un ancla para nosotros. Puedo confiar en Él. No importa lo que está aquí alrededor, lo que yo estoy sintiendo, estas cosas van a pasar, pero yo puedo confiar en Él. David descansa en la soberanía de un Dios que está en control de todo. Escúcheme esto. La soberanía de Dios mal comprendida me lleva a ser pasivo y a solo decir: lo que va a pasar, lo que tenga que pasar va a pasar. Dios ya está en control de todo eso. Pero un entendimiento sano de la soberanía de Dios reconoce lo que hay alrededor, no lo ignora, lo reconoce, y me lleva más bien a confiar y a entender: Él está en control de todo. Y esto que está pasando hoy en mi vida no escapa de su control, no está ajeno a Dios. David empieza diciendo: me olvidaste, me ignoraste, te fuiste, ya no estás, ¿qué pasó? Pero termina diciendo: yo sé que estás ahí, yo sé que tienes control de todo, yo confío en lo que tú estás haciendo, yo confío que aunque yo hoy no vea la luz, todo esto está en tus manos, Señor. Así es la confianza en Dios. Y David termina esta oración con esa declaración de confianza: estoy confiando, aunque no entienda, aunque hoy la aflicción esté por encima de mí, yo estoy confiando en la misericordia de Dios. Estoy confiando en su compasión. He confiado en que Él ha cuidado y cuida de mí. Y empezamos a ver a través de la Escritura, cuando una expresión como esta tan sencilla nos lleva a ver a través de la Escritura un montón de expresiones que se relacionan con ella, como escuchar a Jesús diciendo: cada cabello de tu cabeza Dios lo tiene contado. Las aves de los cielos no trabajan, pero Dios las alimenta. Los lirios del campo Él los viste. ¿Usted de qué se preocupa? Las estrellas Dios las llama por su nombre. La infinidad de estrellas que el hombre no ha podido contar, Dios les tiene un nombre a cada una de ellas. ¿Cómo no confiar en un Dios que controla todas las cosas, que tiene hasta el mínimo detalle? ¿Cómo pensar que Dios se olvidó de mí si hasta le tiene un nombre a cada estrella y hasta sabe cuántos cabellos hay en mi cabeza? Pero la verdad de que Él ha sido bueno y que es compasivo y que puedo confiar en Él me lleva a verlo y apreciarlo en cada espacio y circunstancia de mi vida. Puedo ver a Dios en cada cosa. En el dolor, sí, también. En la angustia, sí. En medio de la aflicción, nuestra naturaleza nos lleva, como a David, al lamento, a la queja, a la angustia. Pero las convicciones forjadas en nuestro corazón que provienen de la palabra nos llevan a ver más allá de esas situaciones. Yo solo puedo ver lo que está frente a mí, pero Dios está viendo todo el panorama, todo lo que yo no alcanzo a ver.
Y yo puedo ver algo en lo que creo que voy a morir aquí en el intento, pero Dios está viendo al otro lado de eso y sabe lo que va a pasar y está en control de lo que va a pasar. Y eso es comprender bien su soberanía. Es que comprender que Dios está en control de todas las cosas a mí me debe traer paz. Claro, hay problemas que me los busco yo, pero otras cosas vienen, aún yo viviendo en integridad, en sabiduría, en temor al Señor, llegan cosas que digo, pero de ahí, y yo portándome bien, y yo aquí caminando bien, y pasa esto, sí, ¿por qué no va a llegar? ¿Ah? ¿Acaso que por eso uno se va a librar de las situaciones que trae la vida? No, van a venir. Pero si yo entiendo que Dios está en control de todas esas cosas, yo puedo estar confiado, porque sé que esto va a ser un momento nada más. Porque hermano, escúcheme, todo pasa. Puede que usted pase mucho tiempo en la aflicción o poco tiempo, pero de que pasa, pasa. Y luego va a venir otra y también va a pasar. Y luego van a venir tiempos buenos que también van a pasar, porque lo bueno también pasa. Nada es para siempre. Todo se acaba, todo llega a un final. Pero saber y estar convencido de que mi vida está en las manos de Dios, de ese Dios que llama a las estrellas por su nombre, que conoce cada uno de los cabellos que hay en mi cabeza, a mí me debe traer seguridad, confianza, esperanza, paz. Posiblemente David, la promesa de ser rey le hacía recordar que ese no era el final, porque si Dios me dijo que Él me iba a ser rey de Israel, Él no va a permitir que a mí me maten en el camino. Eso se va a cumplir. Esa es una promesa en la que se aferraba David. ¿En cuál podría aferrarse usted en la situación que esté atravesando? Saber que Dios lo había elegido a él, que Dios había trazado un destino para él, un propósito para él, posiblemente le llevó a tener otra perspectiva de lo que en ese momento estaba atravesando. Porque esto que estaba atravesando amenazaba con lo que Dios le había dicho que iba a pasar. Y entonces estaba en la encrucijada de decidir, yo voy a creer lo que está pasando o voy a creer lo que Dios dijo que iba a pasar. Eso no es fácil. Yo necesito la oración para eso. Orar siempre será el camino a seguir. Siempre. Vayamos a Filipenses, el capítulo 4 de Filipenses, y veamos lo que Pablo escribió a la iglesia de Filipos. Filipenses 4 dice, el verso 6 y 7 dice, por nada. ¿Qué expresión es, hermano? Por nada estén afanosos, angustiados, preocupados, estresados. ¿Por qué? Por nada. Hermano, es que usted no sabe lo que yo... No sé, pero por nada. Es que eso es muy fácil decirlo. Sí, yo sé que es muy fácil decirlo. Pero lo que nos enseña la palabra es, por nada si estén preocupados, angustiados, afligidos. Ahora, ¿cómo hago eso? Porque es que no es nada más decir, bueno, no me voy a preocupar. No, eso no es así de fácil. Sino, en lugar de, en cambio de, en vez de estar preocupado y estresado y angustiado, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. ¿Eso qué es? ¿Ah? Orar. No se angustie, no se preocupe. Ore. ¿Está desesperado, en aflicción? Ore. ¿Está preocupado? Ore.
Estás en dolor, ora. Se te acabaron las fuerzas, ora. No tienes respuestas, ora. Ya no sabes qué hacer, ora. Ora, ora, ora y confía. Confía en el Dios que sostiene todas las cosas. Confía en el Dios que tiene tu vida en sus manos. Confía. Confía con todo tu corazón. Dice que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. ¿En qué? En oración, en ruego y con acción de gracias. ¿Qué va a pasar cuando yo, en medio de la aflicción y la preocupación, venga a Dios en oración, ruegue y agradezca, que también lo hizo David en el Salmo? Verso 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz guardará, protegerá sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Porque cuando se ora, cuando se ruega como David lo hizo, mira, respóndeme. Y cuando se agradece como David lo hizo, yo me alegraré en tu salvación, yo cantaré al Señor porque Él me ha hecho bien. Está siendo agradecido, está mostrando confianza y agradecimiento. Cuando se ora, cuando se ruega, cuando se agradece, entonces la paz de Dios, que es incomprensible, que sobrepasa lo que podemos entender, esa paz que es incomprensible porque supera la circunstancia, porque en medio de ella el mundo no puede entender cómo alguien puede tener paz en una adversidad. Pero eso es lo que produce acercarse a Dios en oración, rogar, agradecer, reconocerlo y confiar en Él. Puedo tener una paz incomprensible que sobrepasa el entendimiento. Cuando se ora, se ruega, se agradece, esa incomprensible paz prevalece sobre mis emociones, sobre mis sentimientos. Esa es la manera correcta en la que yo puedo lidiar con mis emociones. No es ahí despotricando contra todo el mundo. Es viniendo a la oración, porque un hombre que llegó afectado emocionalmente a la oración delante de Dios sale de ella lleno de confianza y de fe, agradeciendo y reconociendo que Dios está en control de todas las cosas. Porque esa paz que viene de Él supera la circunstancia, controla, ordena mis emociones y mis sentimientos, aquieta mi alma y le dice a mi alma, como le dijo David en otro salmo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, confía en Él. Y entonces la verdad de quién es Dios trae paz y aquieta la angustia que hay en mi alma y en mi corazón, porque mis emociones se sujetan a la verdad de Dios, porque mis sentimientos se controlan ante la verdad de que Dios está en control. Y que aquí empiezo ya a tener lucidez, ahora sí, en medio de la oración, esto va a pasar. Dios es más grande que ahorita, esto está difícil, sí, pero Él está en control de esto. Algo bueno va a salir de esto. Y cuando eso pase, Dios será glorificado. La paz de Dios prevalece sobre mis emociones. La paz de Dios que llega mediante la oración prevalece sobre mis pensamientos y satisface la necesidad que hay en mi alma y en mi corazón. Y esa confianza extraña para el mundo, incomprensible, es un testimonio al mundo de quién es ese Dios. Que alguien que puede estar atravesando un momento sumamente difícil y angustiante puede encontrar paz en medio de eso. ¿Cómo? Porque tiene un Dios que está ahí con él, con ella. Y esa persona ha comprendido que ese Dios es más grande que esa situación, que esa adversidad, que esa circunstancia. Y cuando pase, porque va a pasar, se reirá de eso. Y recordará con gratitud y dirá, como dijo el salmista: me alegraré en tu salvación. Él sabía, eso es confianza.
Eso es decir, ahorita estoy aquí, pero yo sé que esto va a pasar. Él me va a librar y va a cumplir su propósito. Esa es la esperanza. Esa es la confianza. Termino con estas 3 conclusiones. Uri, si quiere van pasando. A veces nos quedamos en el lamento, en los primeros 2 versos del Salmo. A veces nos quedamos en la autoconmiseración, pero no oramos. Solo nos quejamos, solo lloramos, solo nos lamentamos, solo abrimos la herida una y otra vez para decir: esto me está pasando, esto me angustia, esto me duele, esto me aflige, y nos quedamos ahí, en la queja, en el lamento, en el pobrecito yo, esto que me está pasando, y no pasamos de ahí. Y hay que hacerlo y es necesario, sí, pero no podemos quedarnos ahí. En ocasiones sí vamos a la oración, pero no vamos a la oración para rendir nuestra voluntad y nuestro corazón y para abandonarnos en sus brazos y esperar que Él nos ayude, sino que vamos a seguir quejándonos nada más y a seguir llorando y a seguir reclamando y a seguir renegando, pero no hubo una actitud en el corazón de rendirse ante Él y entregar, como leyó Marito al principio, que dijo Pedro: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echen sobre Él sus cargas. El Salmo dice: echen sobre el Señor sus cargas, Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. A veces solo vamos a la oración a quejarnos, pero no reflexionamos en quién es Dios, en sus atributos, en sus verdades, en su poder y en su soberanía. Entonces seguimos en la aflicción. Pero otras veces lloramos en su presencia, nos rendimos ahí, nos abandonamos ahí, aceptamos las circunstancias, reconocemos las circunstancias, reconocemos que nos duele, aceptamos que esto es difícil, porque la fe no ignora las circunstancias, las reconoce, pero confía en un Dios que está sobre ellas, y esa es la gran diferencia. A veces llegamos ante Él y somos fortalecidos al confiar en quién es Él. Somos conscientes de que en medio de esta situación que estamos atravesando, algo está siendo formado en nuestro carácter y en nuestro corazón. Nuestra fe, como leemos al principio en Pedro, también está siendo probada, así como el oro es probado con el fuego. Nuestra confianza en Él está siendo probada también. Y en medio de esa oración reconocemos y entendemos que algo está formándose en mi carácter. Algo está siendo formado en mí. Posiblemente esa aflicción vino para que Dios cambiase algo dentro de mí que era necesario cambiar. Porque si algo hace la adversidad y las pruebas y las aflicciones, es moldear nuestro carácter y nuestro corazón. ¿Cómo puedo ser formado en la paciencia si no enfrento situaciones que me impacienten? ¿Cómo puedo ser formado para atravesar algún día algún proceso de dolor si no he sentido dolor en alguna adversidad y alguna situación? Si vemos a Cristo Jesús, horas antes de ser crucificado, también llevó su aflicción al Padre. Y 3 veces le rogó diciendo: si es posible que esto pase, que sea de otra manera, que yo no tenga que ir a la cruz a sufrir, pero si no, que pase lo que tiene que pasar. ¿Qué hizo Dios? ¿Ah? ¿Evitó que él atravesara por ahí? ¿Lo sacó de esa aflicción? No. ¿Qué dice los evangelios? ¿Qué hizo Dios?
mandar un ángel a fortalecerlo. Porque eso es lo que Dios hará en la aflicción: fortalecerme, animarme, echarme porras. Ya casi, tranquilo, ahorita termina. Espere, va a pasar. Algo estoy formando, algo estoy torturando, triturando ahí. ¿Qué hubiese sido de José en Egipto si no hubiese pasado 12 años en la cárcel? ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Machacando su orgullo porque lo iba a poner a gobernar una nación, un imperio. ¿Y qué aprendió en la cárcel? A veces no entendemos las situaciones, pero en medio de ellas Dios está formando algo en nuestro corazón. En medio de ellas Dios está trabajando en nosotros. Cuando llegamos de esta manera a la oración como a la que llegó David, vemos a Dios obrar. Y todo eso trae paz, trae gozo a nuestro corazón, hace que nuestra confianza crezca en Dios y que brote de nuestro corazón gratitud, y cambiamos la queja por la alegría, por el gozo. En otro salmo dice el salmista: has cambiado mi lamento en baile. Yo estaba en dolor, estaba en angustia, pero ahora estoy en gozo, en alegría, en paz. Eso pasa a través de la oración. No basta con saber quién es Dios. La aflicción junto con la oración me llevan a entender en mi interior, no en un concepto en mi mente, sino en una convicción en mi corazón, que esas verdades ya se hicieron reales en mi vida. Se hicieron reales, yo las puedo sentir y palpar en mi carne, en mi adversidad, en mi situación. Es aquí donde yo he hecho raíces de confianza en Él. Es en medio de no en el tiempo bueno, eso es muy fácil. En los tiempos buenos es muy fácil confiar en Dios, pero cuando llega la aflicción y el dolor y la angustia, ahí realmente sale a la luz lo que hay en mi corazón. Ahí realmente se forma el carácter cristiano. Ahí realmente yo conozco de verdad a Dios. Job era un hombre que actuaba en temor a Dios, pero que él mismo terminó reconociendo: yo pensé que sabía quién era Dios, pero solo sabía de Él, no lo conocía de verdad. Pero ahora, como ahora, ¿y qué pasó en medio de eso? Usted sabe la historia, ¿no? Una aflicción como tal vez, ojalá, nunca en la vida nos va a pasar a nosotros. Perder su salud, perder su familia, todos sus hijos, todos sus bienes, todas sus posesiones, estar totalmente en la quiebra emocional, física y económica. Ahí conoció a Dios. Después de que surgieron el montón de preguntas de Job hacia Dios, cuestionando a Dios, cuando llega la respuesta de Dios, él dice: ahora sé quién eres, ahora sí te conozco, ahora mis ojos te ven. ¿Por dónde tuvo que atravesar? La aflicción es una escuela de la fe. Quisiera decirle que después de orar Dios se va a llevar la aflicción, pero eso no va a pasar. Tal vez sí, pero puede ser que no. Pero lo que sí puede pasar es que su corazón se ha consolado, fortalecido y animado, porque Dios está ahí. Dios está ahí. Dios no se olvida. Dios no esconde su rostro. Puede callar, puede guardar silencio, pero sigue ahí, porque nada se escapa de sus manos. Termino sugiriéndole 3 cantos que tienen mucho que ver con todo esto. Mi Dios es refugio, es un canto de Danilo Montero. Rey, de Koalo Zamorano. Y Estar contigo, de Job González. Puede buscarlos, escucharlos. En tiempos difíciles, para mí han sido reconfortantes, me han animado. Si quiere escuchar la canción que escribí de ese salmo, también se la puedo pasar, se la puede grabar.